Con fusiles en mano, los soldados han dejado los cuarteles militares y han salido a las calles para brindar seguridad ciudadana junto a elementos policiales. Pero muchos se preguntan, ¿cuál es en realidad su función? Vigilantes, atentos y siempre con el fusil en la mano. Soldados del ejército, con el característico uniforme verde olivo, en los últimos años se han convertido en parte esencial de los patrullajes ciudadanos, acompañando a agentes de la Policía Nacional Civil, que ha generado opiniones encontradas en la población. Pero el salir a las calles y patrullar a consecuencia del alto índice delincuencial que se vive a diario en Guatemala, es una tarea que corresponde a las fuerzas castrenses. El Ejército de Guatemala, conocido también como las Fuerzas Armadas, es una organización encargada de la defensa nacional de la República de Guatemala. Según el artículo 244 de la Constitución, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de nuestro país, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Con esa premisa, el Ejército ha brindado apoyo para combatir al crimen organizado, delincuencia común y narcotráfico, multiplicando la presencia de seguridad ciudadana. El proyecto realiza operaciones combinadas con Policía Nacional Civil, en este caso que usted me comenta. En tal sentido, pues la policía, a través del apoyo que le da el Ejército, puede multiplicarse en más puntos en el interior de la República o en otros lugares que lo requieran. Pero dentro de estos patrullajes combinados existe un inconveniente. Solamente la Policía Nacional Civil puede efectuar capturas. La tarea constitucional prohíbe al Ejército efectuar estas maniobras. Su presencia solo debe ser perimetral y en prevención, así como aislar los lugares de peligro o presencia delincuencial. De acuerdo al criminólogo Óscar Platero, el deber del Ejército debe ser apoyar a las fuerzas civiles al momento de un incidente. No pueden efectuar capturas, ellos no van directamente a ejecutar esas capturas, sino que solo aíslan el área para que, digamos, las fuerzas de seguridad civil sean quienes ejecuten los planes, que los desarrollen y ejecuten las capturas. Las Fuerzas Armadas de Guatemala se dividen, las fuerzas de tierra, las fuerzas de mar y las fuerzas de aire. Con esto también se busca luchar de frente con la incursión del narcotráfico y el crimen organizado. Pero la reducción de las Fuerzas Armadas desde la firma de los acuerdos de paz podría ser una desventaja del poderío del narcotráfico, que se ha apoderado de varios municipios en el país. Las consecuencias de lo que pasó en ese entonces las estamos pagando ahora, con un ejército desequipado y desproporcionado en cuanto a la cantidad de elementos con respecto a las fuerzas que tiene que enfrentar el día de hoy, como el narcotráfico, por ejemplo, el crimen organizado. A criterio de Méndez Ruiz, el país podría estar vulnerable ante el poder del narcotráfico, ya que las Fuerzas Armadas están en desventaja, tanto en armamento como en personal. Imágenes de Edwin Godínez reportó para Noticiete, Erly Castillo. Más de 20.000 elementos conforman el Ejército de Guatemala en la actualidad. Los efectivos militares están distribuidos en todo el territorio nacional y tienen aún muchos retos que superar. La historia militar llegó a sus 142 años de existencia y servicio en las tierras guatemaltecas. Actualmente existen 23.000 elementos prestando servicio, entre brigadas y los escuadrones que se han formado. Sin embargo, en el contexto de la comunidad mundial y de acuerdo a la doctrina militar, cada país debería de tener el 1% de personal involucrado en las Fuerzas Armadas. En el caso de Guatemala, nosotros si nos acopláramos al estándar internacional de tener el 1% de nuestra población al interior del Ejército de Guatemala, si consideramos que tenemos 15 millones de habitantes, tendríamos que tener 150.000 soldados. En extensión de tierra, Guatemala tiene un soldado por cada 4.9 kilómetros. El Ejército de Guatemala tiene asignado el 0.48% del Producto Interno Bruto, equivalente a 2.000 millones de quetzales. El Ministerio de la Defensa Nacional cuenta con vehículos de patrullaje ciudadano, automotores especiales para el resguardo de las fronteras, equipo aéreo y marítimo. Dentro de la institución existe una industria militar que se encarga de realizar las botas de los elementos, la cual resaltaron porque son vulcanizadas, ya que durante varios años se utilizaban las que eran clavadas, pegadas y cosidas. Todos los soldados tienen su equipo individual, están completamente uniformados con este uniforme pixelado, tienen su equipo individual del soldado con el armamento base, que es el fusil Galil, y
Asimismo, todas las unidades se encuentran bastante bien equipadas en ese aspecto en cuanto a equipo individual del soldado se refiere. Para el sector civil, el ejército en este momento ha tenido más énfasis en tareas de apoyo, como en la seguridad ciudadana. Según Leiva, las limitaciones existen en toda institución militar o policial, y las del ejército de Guatemala podrían ser las siguientes. El ejército de Guatemala ha carecido en los últimos años a partir de lo que fue la firma de la paz, porque el presupuesto fue reducido de un 0.66% del PIB a un 0.33% del PIB, ¿verdad? En la última reducción que se hizo. Agregó que esto impide la adquisición de más equipo y el mantenimiento de lo ya existente. ¿Y cuáles son algunas de las fortalezas? A partir del año pasado se ha fortalecido grandemente la movilidad terrestre, es decir, que se ha reparado, remozado el parque vehicular y se han adquirido nuevos vehículos de tal forma de proporcionarle esa movilidad de desplazamiento que deben tener todas las unidades de tierra para una pronta reacción ante cualquier evento. Ha existido un dicho que dice que el mejor seguro de vida para un soldado es su entrenamiento, y en esa parte, afortunadamente, y gracias a la voluntad de nuestros oficiales, especialistas y los mismos soldados, ha sido una de las fortalezas de nuestro ejército. Imágenes de Santos Witt, reportó para Noticiete Samuel Orozco.